Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Pues buenos días. Hoy estamos conmemorando un día, un año más del Día del Trabajo, Internacional del Trabajo, y nos acompaña la diputada Selene Vázquez Alatorre. Ella es diputada independiente, y nos acompaña Humberto Arturo Puente González del Partido Obrero Socialista. Entonces, la idea es trabajar esto en función de la conmemoración del 1 de mayo, y después, en función de eso, pues tocar algunos aspectos particulares nacionales y del Estado. Pues creo que para todos es conocido de que la clase obrera, los trabajadores del mundo han estado perdiendo muchos de sus derechos que habían obtenido durante siglos, ¿no? Durante muchos años, al menos un siglo y cachito. Y sí, entonces hoy la clase trabajadora mundial está arrinconada por los capitales, por los estados, que son sus títeres de las empresas. Entonces, no sé cómo quisieras manejar. Primero quisiera yo que lo manejara Selene, y después, al final de cuentas, hacer el análisis del punto de vista más bien de lo que implicaría el 1 de mayo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que queda? A ver, primero que nada te agradezco, Leopoldo, que estemos platicando de este tema. Hoy, 1 de enero, la situación particular, vamos así como de adentro hacia afuera. En Michoacán está una huelga que es declarada inexistente justamente el día de ayer, en las últimas horas del día de ayer, unas horas antes del día pues que es señalado como el Día de los Trabajadores y de los Obreros y demás. Es un momento en donde, por lo menos en la última semana, han despedido a cerca de 400 gentes de los cuerpos policiales del estado de Michoacán, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como ayer de la Procuraduría. Este último dato de la Procuraduría, según hoy lo reporta Cambio, son 110, pero incluso implicó una acción de intervención del Ejército para tomar ese tipo de decisiones y rodear la dependencia, en la medida de que también son estos despidos que te digo, yo creo que entre la PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública estaríamos sumando más de 500 despidos que implicarían, si no hay responsabilidad sobre las personas o si hay presunción de que hicieron alguna cosa grave, porque lo han dicho, no han sido iniciados procesos ni administrativos ni penales en contra de nadie, por lo menos que nosotros tenemos reportado. Y segundo, se está despidiendo sin un procedimiento de ley adecuado que permita ver cada caso en lo particular, con las garantías que debería tener cada trabajador por los años de servicio que haya tenido. Y lo pongo en este tema porque los primeros que llegaron al Congreso con nosotros fueron los policías de tránsito. Tú sabes que hay distintos tipos de policía, los que traen tolete, los que son policías de barrio, los que son de tránsito, los que son policía ya más especializada, por ejemplo el GOE, los antimotines, ya tienen distintos, ya para esta fecha de la semana, esto empezó desde el miércoles pasado, ya tenemos de todos estos cuerpos policiales gente despedida, pero me parece a mí que simplemente se hicieron listas y no se discriminó la manera en que se iba a trabajar. Entonces, ¿cómo llega Michoacán al Día del Trabajo con una clase obrera y trabajadora golpeada, con un sindicato que tiene paralizado hace ya 2 semanas el aparato gubernamental, cerradas las dependencias, con manifestaciones incluyendo hasta Antorcha Campesina, que no necesariamente tiene que ver con el vínculo de trabajo, ¿verdad? Pero creo que está la clase trabajadora en general golpeada, sí, porque cada persona representa una familia, ¿no? Sí. ¿Qué lectura te da eso que señalaste, o qué lectura les da la intervención del Ejército directamente así en una dependencia de la policía sin o sea, por supuesto,
Humberto. Pues es que en Michoacán estaba faltando, ya lo han hecho en otras ciudades del país. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado utilizando una política de represión muy, muy fuerte, no solo en contra de los trabajadores, sino en contra de otros grupos. Comentábamos antes de entrar al aire porque las autodefensas de Ostula son de inmediato desarmadas, ¿por qué otros grupos no? Y entonces, pues así como que faltaba, pero faltaba además porque parece que el PRI quiere controlar algo más que el poder político. ¿Qué sería? No sé. Ya no me atrevería a decirlo porque no se me ocurre qué. Entonces está utilizando todo lo que tiene a su alcance. Mientras Fausto Vallejo se va y se pasea a Europa, aquí al Estaspe, por cierto un saludo a los compañeros del Estaspe, pues los está declarando inexistente la huelga. ¿Por qué? Porque no quiere problemas. Claro. Pero además no suelta un 5. En la Universidad Michoacana, tú lo sabes, tenemos los mismos problemas. Sí. Y entonces hay algo aquí medio extraño, medio raro en esta utilización del ejército, a donde además se le está abriendo la posibilidad de realizar acciones que corresponden directamente a las policías. Así o sea, estamos entrando nuevamente a las características históricas de lo que fueron los estados fascistas en Italia, en Alemania y en otros países de Una palabra muy fuerte, Humberto. Pero a ver, Selene. No, yo creo que mira, voy a decir algo porque además es la primera vez que tengo oportunidad de decirlo en algún medio. Yo estuve durante meses denunciando lo que estaba pasando en Michoacán. Y me refiero al tema de la violencia, del recrudecimiento de los enfrentamientos de la población, hoy llamados autodefensas, contra el crimen organizado. Y la posición del gobierno estatal era de negación, de no querer asumir el asunto. En esa transición fue cuando Fausto Vallejo dejó 2 veces el gobierno por cuestiones de enfermedad, entraba Jesús Reina y demás. Y durante ese periodo no había con quién hablar. Bueno, ya estamos volviendo al tema de con quién hablar, no sabemos con quién hablar. Todavía yo creo que no. El punto es que la intervención hacía falta, pero los excesos siempre son malos. Y aquí se están vulnerando las instituciones de Michoacán. Y la presunción de inocencia o la presunción, en este caso, de quienes vienen de fuera del Estado, y te digo porque los he escuchado y veo sus expresiones, de que toda la sociedad michoacana está atascada en el lodo, me parece excesiva, y además las acciones corresponden a eso. Y veo un lenguaje de amenaza, de si quieres estar en la estrategia de la federación, bien, y si no, atente a las consecuencias. Y te lo digo porque creo que en ese tenor está hoy el gobernador, es decir, le meten al secretario de gobierno a la cárcel, pues él tiene que poner sus barbas a remojar. Meten a un alcalde del PRI a la cárcel, uno del PRD, otro del PAN. A ver, ¿me firman o no me firman el mando único? Sí, pues, no, pues te firmamos, ¿verdad? Creo que 4 quedan por... Nada más hay, bueno, yo estuve en la reunión presente en donde no me invitaron, pero me invitaron los alcaldes del PRD y solamente 2 de viva voz dijeron que no. Uno, Marcos Castellanos, no explicó la razón, pero lo dijo con mucha firmeza. Y Cherán, que es un caso que se cuece aparte, que todo el mundo conocemos por sus usos y costumbres. Varios alcaldes dijeron, sí le entramos, pero si se respetan los usos y costumbres de las comunidades indígenas, porque hay varios alcaldes que tienen esa cuestión que cuidar, ¿no? Porque las comunidades indígenas también tienen sus particularidades para el cuidado de su zona y de su territorio. Y entonces, pero me pareció en general que el lenguaje es, si quieren, y si no, pues aténganse a las consecuencias. Hacía falta una sacudida en Michoacán, pues la hace falta en todo el país, pero hace falta, o digamos, tendría que haber sido violentando todas las instituciones, poniendo en vilo la autonomía del Estado y de todas las instituciones del Estado. Y lo digo porque, fíjate que empezaron, yo creo saber de dónde salió que le pusieran el virrey al señor Castillo. Nada más que un virrey es el que sale el que ordena o ejecuta las órdenes del rey. Pero este señor ya parece monarca. El monarca es el que es autónomo, decide, él toma. Y entonces, la semana pasada,
cuando hacen los primeros despidos de los policías, hubo una reunión. Ya desde antes había mostrado rasgos de monarca, ¿no? Pero en esa me llamó particularmente el lenguaje. Vino Osorio Chong, que ha venido mucho en los últimos días, y frente a Osorio Chong y frente al gobernador, es decir, frente al Poder Federal, que podría ser su jefe, entre comillas, y frente al Poder Estatal dijo, yo les garantizo que yo voy a despedir, es el yo-yo, a todos los policías ministeriales y a todos los MPs y vamos a limpiar todas las policías. Yo voy a hacerlo. Y entonces me pregunto yo en calidad de qué queda el gobernador ahí, ¿no? Es muy triste, pero es así. Entonces los excesos siempre son malos. Tal vez Tamaulipas esté necesitando que manden al monarca ya, no sé. También, no sé. También el Estado de México requiere uno. Está terrible el Estado de México. Veracruz está... O sea, hay varios estados que están en esa complicación que los gobiernos... Bueno, lo habías dicho desde hace mucho tiempo tú también, que aquí no hay gobernabilidad, o sea, es un estado de excepción. Mira, o sea, no hay... yo creo que es bueno la intervención, pero el exceso siempre es malo. ¿Qué ya nos platicamos un rato, tenemos un poquito de tiempo, ya platicamos de los excesos del Estado, de la problemática que están padeciendo ahorita los trabajadores del Estado, o sea, policías, ministeriales, médicos, que los quieren jubilar con 10,000 pesos, 12,000 pesos, dices tú. En fin, hablando de todo eso, ¿qué queda? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para la clase trabajadora? ¿Qué van a hacer esos 400 policías ministeriales, esos 110 elementos de aquí de la Procuraduría? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue aquí y qué van a hacer? O sea, porque si el empleo está imposible en este país, ¿sí? Que dicen que 61% de los, en una nota de cambio dice 61% de los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social, dice 61%, es una falsedad. O sea, por supuesto que si la población económicamente activa son escasamente 15, 16 millones de trabajadores, pues ojalá todos ellos tuvieran acceso a la seguridad social. Entonces, al menos si la población es 45, la población económicamente activa, pues nada más 15 millones tienen, entonces de eso, pues entonces los que no tienen es más del 70%. ¿Sí? Así es. En términos de qué sigue, bueno, por un lado es obvio que la política oficial del PRI va a ser seguir reprimiendo a los trabajadores, seguir entregando áreas muy fuertes de desarrollo al capital extranjero, el caso de la reforma energética, que es lo que les surge. Van a seguir entregando a capital privado la educación, por eso la reforma educativa, y bueno, muchísimas otras cosas de este estilo. ¿Qué sigue? Pues tratar de organizarse, buscar la manera en cómo organizarse para detener este tipo de cosas. Lo que pasa es que también estamos en una situación muy rara, en donde es que date de santos que tienes trabajo, sí. Justamente por esa razón de que se está volviendo imposible el trabajo, o justamente los cambios laborales, pues te contrato por 3 días, te contrato por 5 días y hasta allí no hay mayor complicación. Entonces buscar organizarse, buscar que los trabajadores pudiéramos organizarnos para hacer frente a todo este tipo de cosas. Yo les preguntaría, a ver, hay varios sindicatos que se supone que se autonombran democráticos, ¿no? Donde inclusive los mismos miembros del sindicato dicen, es que mi dirigencia hace lo que se les viene en gana, ¿no? El caso del SUEUM, por ejemplo, en la Universidad Michoacana. Inclusive algo que si dijera más, van a regañar a los compañeros de la CENTE, pero también pasa algo semejante ahí. Y si lo viéramos en el caso del SPUM, algo pasa, entonces los sindicatos independientes, los del Sindicato Mexicano de Electricistas, o sea, con un jerarca como Esparza, pues es igual, ¿no? O sea, no, ¿a dónde se van a arribar los trabajadores? El problema es ahorita, ya no digamos de la CROM, de la CPM, etcétera, pues eso ya desde antes, ¿no? Pero ahora, ¿cómo?
Mira, yo veo muy peligroso porque digamos que, y todo el mundo lo sabemos, que la fortaleza del PRI gobierno que subsistió durante 70 años tenía que ver con el poder controlar todos los gremios de trabajadores y también todas las vetas de desarrollo económico. Tenían para eso un aparato a través de la CTM, CNOP y CNC, incluyendo, por ejemplo, a trabajadores, hace rato que hablabas de que no tenían seguro social y no tenían, pues no, por ejemplo, los trabajadores del campo jamás han tenido, ¿no? Los campesinos, que además son, en el caso de Michoacán, la mayoría, la actividad principal de Michoacán es la agrícola o pecuaria, y es un asunto de que ahí pues nunca ha habido garantías para el trabajador. De manera que si tú quisieras regresar al origen de lo que le sustentó durante tantos años al partido en el gobierno, que además tuvo una época de desgaste, y tuvo una época de desgaste porque entraron en shock cuando el modelo neoliberal que se impuso a través, suena a historia vieja, pero no es tanto. Yo estaba chava, pero estaba en el periodo de cuando sale López Portillo y entra de la Madrid, que el Fondo Monetario Internacional nos impone un modelo por la crisis, la devaluación, por todo lo que ocurrió en el ámbito económico. México se apega a un modelo que es impuesto desde fuera, y entonces el PRI empieza a sufrir un desgaste de sus propias estructuras, porque ese modelo implicaba liberar a un montón de cosas que tenían que ver con las estructuras que ellos tenían controladas. Es decir, esta reforma laboral que es perniciosísima, que apenas fue aprobada el año pasado, o antepasado, fue con Felipe Calderón, en realidad tiene antecedentes que fueron goteándose, digamos, haciéndose en la ley para restringir los derechos de los trabajadores y sobre todo para debilitar los sindicatos, por lo que los sindicatos se habían vuelto un polo de poder muy importante. Y en el caso de la reforma educativa, bueno, ya que te digo, estas reformas de la última época, de la energética y demás, pues nos dicen, un día vas a bajar la gasolina, ¿no? Pero mientras tanto te la subimos cada mes. Ahí ya cuando empecé a bajar, pues bajaremos desde arribotota, ¿no? desde donde tope la subida de cada mes. Y a mí me parece que en general el gobierno federal está teniendo una tendencia a partir de la llegada de Peña Nieto muy peligrosa, sumamente centralista, pero además con la comparsa y el acompañamiento de los partidos, sobre todo los dos, el PRI y el PAN, pero sobre todo el PAN en una insistencia de centralismo muy grave, sí, muy delicado. Se supone que México era una federación y ahora todas las potestades son para el gobierno central. Y estamos perdiendo atribuciones los congresos locales, estamos perdiendo atribuciones los gobiernos estatales y los municipales. Lupita, y eso se vincula con el dinero. Marcó un tiempo así, ya nos dijo así todos. El presidencialismo que había... Acendradísimo. ¿Verdad? Se ha complicado. Humberto. Pues no sé, simplemente mandar un saludo a todos los compañeros que hoy salieron a marchar, porque para mí sí es un día de fiesta, es decir, los trabajadores estamos presentes y no podrán acabarnos. Al Espuma, el son que nos salió, al Estaspe. La sección 18 también. La sección 18, sí, por cierto. Sí, hay muchas movilizaciones ahorita en el centro. Sí, yo creo que nacionalmente e internacionalmente yo creo que es este 1 de mayo, no solamente nacional, estatal, sino internacionalmente va a ser muy importante, porque creo que la crisis ha venido aprisionando completamente a la clase trabajadora y la ha dejado fuera de toda decisión. O sea, los zapatistas les dicen los tienderos a los gobernantes, porque ellos son realmente los que tienen el changarro, ¿no? Y ellos simplemente venden lo que el patrón les dice. A mí me preocupa mucho que las instituciones todas se estén vulnerando, lo digo con toda franqueza y responsabilidad. Creo que Michoacán necesitaba una sacudida, pero creo que también esta sacudida siempre debe ser respetando a los poderes, respetando a las autoridades constituidas, y también partiendo, y lo digo con toda sinceridad, de que en Michoacán también habemos gente que tenemos podemos tener la frente en alto, porque me parece que
lo que está pasando actualmente, que tiene que ver con cuestiones de seguridad, pero que está impactando ya en lo social, porque cada policía despedido, cada gente del STASPE, pues representa una familia, y una familia que está en situación de vulnerabilidad. No hay nada que descomponga más el entorno social que la falta de ingreso familiar. Si tú analizas divorcios y demás, es de la gente que pierde el empleo, de la gente que no tiene sustento y empiezan a entrar en crisis en las familias. Si a la crisis que ya que tenemos en Michoacán, le agregamos esta otra, cuidado, porque el entorno social se puede volver todavía más hostil. Y vaya que está hostil. Pensando en que parte de las policías estuvieran verdaderamente contaminadas, como yo creo que sí lo estaban, los despidos ya, ¿a dónde se van a ir? No, es Claro. que hasta los no contaminados, o sea, es gente que necesita, no sé, la película de ladrón de bicicletas, ¿no? Es un hombre totalmente honesto, es una película clásica. Sí. Un tipo totalmente honesto puede decir, mi familia no tiene que comer, ¿qué voy a hacer? Pues voy a robar. Sí, no tiene otra Así opción. es. Pues Lupita ya nos dijo que ya nos íbamos, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, esperemos que exactamente hay una sacudida, esta sacudida nos permita salir hacia adelante a los trabajadores, a la gente que produce la riqueza. Pero yo quisiera que los actores michoacanos tomáramos las riendas del tema. No podemos estar con pilmama. O sea, no podemos esperar que todo nos lo vengan a hacer de la federación, y menos con esos modos. No, desde la federación de arriba no tendrían que venir las cosas, tendrían que venir de abajo. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Voces de cambio.